Muy buenas, hoy vamos a seguir con más ECS y vamos a ver lo que son los component lookups y los buffer lookups. Para poder acceder a componentes aleatorios de otras entidades, generalmente usaríamos el system.api para acceder a estos componentes. Esta sería la forma más directa de hacerlo. El problema es que no es la más eficiente, ya que acceder a un componente de una entidad generalmente requiere distintos pasos de verificación de que esa entidad exista, de que esté en qué chung se encuentra y hacer un conjunto de accesos que son relativamente lentos. Los lookups o los buffer lookups o componente lookups nos permite omitir este paso de estos checks que se hacen en tiempo real y nos permiten acceder a estas entidades de forma más sencilla. Vamos a verlo. Aquí en escena tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un cubo rojo, que es el cubo de aquí, que se llama spinner, y este lo único que se encarga es de dar vueltas en un círculo. Y vamos a programar que este en concreto, el verde, que es el follower, lo siga a lo largo del tiempo. Vamos a ver primero los componentes que forman parte y cómo funciona. Ya lo he implementado, así simplemente vamos a ver implementación y vamos a ver cómo resolver esta situación. Primero tenemos el Circular Authoring, que nos permite tener el Circular Component con una velocidad y nos permite vaquear este componente en la entidad que tenga dicho monobehavior. No hay mucho misterio. El Follower Authoring, en este caso, ya veremos cómo funciona, pero tiene una entidad a la que sigue, tiene su propia velocidad y tenemos el monobehavior que hace el proceso de vaqueo. En este caso, el Baker lo que se encarga es, primero, cuando vaqueamos un objeto, imaginemos que hacemos una referencia a otro objeto o a otro scriptable object o a cualquier otro elemento que se haga una referencia en vez de usar un valor, como podría ser un float, como podría ser un bool, como podría ser un vector 3. Todo lo que son referencias a otros elementos o a otros assets, para poder tener el proceso de vaqueo bien configurado, tenemos que poner que nuestra entidad depende en esa referencia. Así, cualquier cambio que se haga a esa referencia se verá reflejada en nuestros vaqueos. Por lo tanto, se pone depends on. Después, posteriormente, comprobamos si la referencia existe o no para poder crear la entidad, ya que en este caso no solo dependeríamos, sino que al no tener esta entidad, no tiene sentido que se vaquee esta entidad en el mundo. Finalmente, accederíamos a nuestra entidad y le añadiríamos el componente de follower component. ¿Cómo podemos acceder a la entidad de otro GameObject? De la misma forma que haríamos en nuestra propia entidad. Una diferencia sutil que hay cuando accedemos a la entidad de otro GameObject es que a esa otra entidad no le podemos añadir componentes. El único baker que puede añadir componentes al authoring GameObject que estamos vaqueando en ese momento es el del propio componente. Para decirlo de otra forma, si este authoring de aquí, que es nuestro GameObject, nosotros cogemos esta entidad, como es del propio authoring, podemos hacer todos los adds component, add buffers y todas las cosas que necesitemos sobre esa entidad. En este caso, como accedemos a la entidad, al GameObject de otra entidad, en este ya no podríamos modificar sus componentes. Esta es una limitación que tiene, no una limitación, sino sería básicamente cómo funciona el framework de ECS. Este diseño eh, es deseado para poder evitar cualquier problema de que otro componente en otro GameObject modifique una entidad en otro GameObject y se generen dependencias muy raras. En este caso, podemos acceder a esta entidad y lo vaqueamos en nuestro follower component. Hasta aquí ya hemos trabajado con bakers y hemos visto cómo se realiza esto. Luego tenemos el follower system, que ahora mismo lo único que hace el follower system es accede a todos los componentes, a todas las entidades que tengan el componente de local transform y de circular component y hacer una rotación en el mundo. Un matiz que no hemos hecho hasta ahora y es que la API de ECS nos permite, si accedemos solo de lectura a un componente, podemos omitir el ref read only. En vez de escribir ref ro y hacer el wrapper, si lo omitimos, ECS entiende que estamos accediendo a él solo de lectura. Muy bien, ahora lo que nos interesaría es hacer que el componente de follower sepa dicha entidad que está siguiendo, consiga su local transform y lo siga. Vamos a hacerlo.
Vamos a hacer un for each por cada entidad que tenga del systemapi.get query de ref readWrite local transform. Así podemos acceder al local transform y vamos a acceder al follower component. En este caso también de lectura, por lo tanto no vamos a tener que escribir el readWrite o el wrapper en concreto. Aquí vamos a poner el local transform y vamos a poner el follower component. Una de las formas de poder acceder a los componentes de otra entidad, teniendo en cuenta que esta entidad de aquí es la referencia de lo que estamos persiguiendo, sería a través del system.api. Nosotros podemos hacer system.api.getComponent y podemos pedirle qué componente queremos conseguir. Queremos sacar el local transform ¿de quién? Pues de la entidad que estamos siguiendo. Follower component target. De esta forma ahora podemos guardar una variable target local transform. Ahora tenemos en una variable el transform de ese componente. Estamos accediendo a través del getComponent. El getComponent tiene algunas penalizaciones. Una de ellas es que tiene todo el sanity check de CS. Se asegura de que esta entidad exista. Se asegura de en qué chunk, en qué arquetipo forma parte. Por lo tanto, todas estas comprobaciones se tienen que hacer en un momento. ¿En qué momento? Cuando hacemos el getComponent. Ahora mismo el getComponent es una forma muy sencilla de poder acceder a estos componentes, pero no es generalmente escalable. Cuando trabajemos con mucha más cantidad de entidades en pantalla, lo ideal será usar lo que usaremos posteriormente, que son los component lookups. En este caso vamos a acabar el ejemplo para ver que funciona. Vamos a poner, por ejemplo, var direction. La dirección a la que tenemos que ir va a ser, por ejemplo, la versión normalizada de el target.position menos nuestro local transform solo de lectura la posición. Y finalmente tenemos ya la dirección a la que queremos ir, por lo tanto, local transform.readWrite value readWrite position más igual dirección por el follower speed component y lo tenemos como multiplicar por el delta time. En este caso el delta time lo podríamos sacar de systemapi.delta time, por ejemplo. Con esto ya tendríamos nuestro ejemplo finalizado. Vamos a comprobar que funcione, vamos a ver el follower. El follower está no tiene el componente de follower, a ver, no lo tiene, vamos a poner el componente de follower authoring y le vamos a hacer referencia a qué tienen que seguir. Va a tener que seguir al spinner y una velocidad, por ejemplo, de 50 unidades por segundo. Vamos a ver cómo funciona y podemos ver cómo el spinner va dando vueltas y el follower le va siguiendo. Vemos que la velocidad de seguimiento es de 50. Si, por ejemplo, lo ponemos en 20, vemos que se adapta, va a 20 unidades por segundo. Muy bien. ¿Qué problemas podemos tener o por qué nos interesaría usar los component lookups y de la misma forma los buffer lookups? Pongamos que ahora queremos poner esta acción en un componente, perdón, en un job. Claro, cuando trabajamos con jobs, los jobs no tenemos acceso al system.api. Entonces necesitamos alguna forma de poder acceder a los componentes de dichas entidades. Para hacer esto, lo que tenemos que usar son component lookups. Los component lookups sería hacer un diccionario de entidades por su componente relativo. En este caso, si queremos ver local transform, tendríamos un diccionario de entidad por su local transform. Esto se cachea en el momento que se genera este component lookup y lo podemos reutilizar. Por temas que ahora mismo no vamos a entrar, lo ideal cuando trabajamos con component lookups es que si hacemos lookups de escritura o de lectura no podemos paralelizarlo. Significa que cuando nosotros accedemos a escritura de un local transform no podemos acceder con component lookups de lectura solo de otros local transform, ya que potencialmente podríamos estar escribiendo y leyendo los local transform de las entidades. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a introducir los component lookups. El primer cambio que vamos a hacer
va a ser que el follower component, en vez de tener un entity al que sigue, va a tener un flow3, va a tener una posición a la que sigue. El position, el follower position. Y vamos a tener un public struct que le vamos a llamar follower reference component, por ejemplo. Y esto será un component data donde va a tener la entidad que estamos siguiendo. Hacemos esta separación porque en un job vamos a conseguir la posición de la entidad en la que seguimos y en el siguiente job vamos a modificar nuestra posición relativa a la de la entidad que estamos siguiendo. Repito, esto es porque cuando trabajamos con un job y nosotros queremos modificar nuestro local transform, lo que sería todos los cambios a los local transform están limitados, ya que estamos escribiendo en paralelo sobre los local transform. Por lo tanto, cuando hacemos escritura, solo podemos hacer lectura de nuestro propio local transform y no de otros, ya que no es seguro acceder a otros local transform que se pueden estar modificando a la misma vez que estamos escribiendo en estos local transform. Básicamente, lo que hemos comentado hasta ahora, podría ser un potential raise condition. Entonces, vamos a modificar un poquito nuestro script. En este caso, como el follower position al principio no lo sabemos, podríamos, por ejemplo, hacer que sea la entidad que hacemos referencia, authoring target.transform.position. Por ejemplo, realmente va a ser irrelevante ya que se va a ir sobreescribiendo a lo largo del update. Lo que sí que vamos a necesitar es añadir un add component a esta entidad de tipo new follower reference component. Y aquí le vamos a poner el target es el get entity del punto target. De esta forma ahora tenemos nuestro follower separado en dos componentes. Uno que será para actualizar las posiciones y las referencias de dónde está lo que estamos persiguiendo, y el otro para actualizar las posiciones. Cuando volvemos al follower system, vamos a tener que crear dos jobs distintos. De hecho, lo ideal sería crear tres, ya que también deberíamos crear uno para la actualización de posición del circular component. Así que vamos a hacerlo vamos a hacer tres jobs. El primer job, public struct, vamos a hacer circular movement job. Va a ser un eJob y entity eJob entity. Y vamos a poner esto de aquí en el void execute. Vamos a ver qué nos pide. Nos falta un local transform, por lo tanto vamos a hacer ref local transform. Cuando trabajamos con jobs, podríamos especificar el ref read write, o si ponemos la palabra ref, el sistema de Unity ECS ya sabe que estamos utilizando esta variable como lectura y escritura. Por lo tanto, esto sería suficiente. Mucho más friendly cuando escribimos en C#. Por otra parte, vamos a necesitar el circular component. Aquí vamos a poner in circular component. Cuando especificamos in, especificamos solo lectura. Y finalmente el time, que lo vamos a pasar aquí. Public float time. Y lo que nos falta ahora es especificar partial para que se generen las definiciones de esta estructura. También vamos a poner burst compile. Así tenemos hecho el sistema que funcione con Cindy, que esté vectorizado. Por esto ya tendríamos esto de aquí pasado a new circular movement job, le pasamos el time y ponemos punto schedule. De esta forma ya lo tendríamos en nuestro sistema. Dicho esto, podemos poner system.dependency igual a este y le pasamos la dependencia. De esta forma, el sistema va a saber que tiene que tirar de estas dependencias. Para los otros dos jobs, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a crear primero un job para actualizar la posición que tenemos en nuestro follower component basado en lo que tenemos en el follower target component. Follower target component, follower reference component. Para ello, otra vez public partial struct. Vamos a poner update target position y vamos a hacer un eJob entity. Vamos a poner también un burst compile y vamos a poner aquí vamos a poner void execute, vamos a poner
vamos a escribir sobre nuestro follower component y vamos a actualizarlo basado en el follower reference component. Y aquí ahora vamos a ver cómo entran en juego los component lookups y cómo funcionan. Nosotros ahora lo que nos interesaría de alguna forma es hacer follower component.followerPosition igual a follower reference.target.position. Eso sería pseudocódigo. Esto no va a funcionar, pero lo que nos interesaría es hacer esto. Claro, el problema es que aquí tenemos una entidad y no tenemos sus componentes en el mundo. No sabemos exactamente en qué arquetipo está, qué chunk dentro del arquetipo forma parte, qué componentes tiene, etcétera, etcétera. Lo que vamos a usar son los component lookups. Para definir un component lookup para un job, por ejemplo, podríamos ponerlo aquí con public component lookup. Y aquí decimos de qué tipo nos gustaría tener indexado entidad por su componente. En este caso, de un local transform. Y aquí podríamos local transform lookup. Vamos a ver ahora, posteriormente, cuando hagamos un execute del job, cómo le pasamos el component lookup, ya que necesita una referencia de este semidiccionario de entidades por sus componentes. Además, tenemos muchas utilities dentro del component lookup para poder asegurarnos de que una entidad exista, de que tenga ciertos componentes y otros valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser coger el local transform de esta nueva entidad, de esta entidad que estamos siguiendo. Local transform, follower, local transform. Y va a ser del componente del local transform lookup, vamos a hacer get, en este caso ref read only, porque lo vamos solo a leer, de la entidad que estamos siguiendo, del follower reference target. De esta forma aquí ahora tenemos un local transform solo de lectura para poder acceder a la posición de esa entidad. Y vamos a hacer punto value read only position. Recordemos que cuando trabajamos con jobs, todo esto puede estar paralelizado y puede pasar muchas veces en distintos threads en un mismo frame. Por lo tanto, tenemos que asegurar que la lectura y escritura funcione de forma correcta y no tengamos jobs, threads que estén detenidos porque están esperando que otro job termine. En este caso tenemos que marcar que este component lookup es de estilo read only. Readme no, read only de Unity Connections. De esta forma, el sistema de jobs va a saber que este componente solo se lee y por lo tanto es seguro de acceder con otros jobs que solo sean de lectura. Vamos a lanzar aquí, ahora actualizaremos esto, de momento vamos a borrar nuestro sistema y vamos a lanzar el job de actualizar la posición del follower. New follower, ¿cómo lo hemos llamado? Update target position. Vamos a hacer lo mismo, vamos a guardarlo como parte de las dependencias. Vamos a hacer un schedule de las dependencias aquí y vamos a tener que pasarle el component lookup. Hay dos formas de conseguir el component lookup. El component lookup básicamente sería un diccionario, una caché que se genera cuando se llama y dura a lo largo de ese frame. Cada frame deberíamos actualizar o volver a conseguir este diccionario, ya que puede ser que los componentes y las referencias hayan cambiado a lo largo del tiempo. Una entidad se puede haber destruido, un componente se puede haber actualizado, puede haber habido un structural change, un cambio de arquetipos, donde una entidad ha cambiado de un arquetipo a otro. Todo esto se tiene que registrar de alguna forma. Para registrar esto se pueden hacer dos formas. O conseguimos el component lookup con el system.api dentro del propio update, o podemos guardar una variable dentro del propio sistema e ir actualizándolo a medida que lo necesitamos. Por lo tanto, aquí podemos hacer system para el lookup transform, para el local transform lookup, podemos hacer system api.get component lookup. Aquí le podemos especificar el tipo de componente que queremos leer, local transform, y finalmente en un booleano podemos especificar si queremos solo lectura o también lectura y escritura. En este caso, con un true especificaríamos solo lectura. Esta es una de las formas. Esto es suficiente para la mayoría de los casos. Si queremos evitar tener que crear este diccionario todas las veces que se llama el getComponentLookup dentro del onUpdate, lo que podemos hacer es
guardar este component lookup, esta table, dentro de una variable, que es la forma que se recomienda, ya que así no tenemos que estar creando cada 2x3 el diccionario de las referencias a las entidades. Vamos a hacerlo. Public void on create. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar una variable en nuestro sistema, private component lookup de tipo local transform, y vamos a llamarlo local transform lookup. Y lo mismo, aquí va a ser lo mismo, system API, component lookup con un true. La diferencia que vamos a tener ahora es que este diccionario solo se va a generar una vez, pero tenemos que asegurarnos de hacerle un update con el estado actual. El system state contiene todas las entidades que forman parte del mundo en este momento, todos los mundos, y tiene el contexto general de lo que es el mundo en este momento. Entidades, componentes, arquetipos, chunks, etcétera, etcétera. Por eso le tenemos que pasar el estado como referencia, para que no se copie. Dicho esto, ahora aquí podemos pasar nuestro local transform lookup, que ya está actualizado y tiene este diccionario de entidad por su local transform. De esta forma ya tenemos otro job que nos permite actualizar la posición que tiene que seguir nuestro follower. Finalmente, vamos a hacer nuestro último job, que le vamos a llamar public partial struct update follower. Vamos a llamarle follower movement job, por ejemplo. Esto va a ser un job entity. Y lo mismo, vamos a poner aquí boost compile y vamos a crear void execute. Y aquí lo que vamos a necesitar son, voy a copiar y pegar esto. Vamos a necesitar de referencia nuestro local transform y como componente que va a filtrar esto, el follower component. Follower component. Y aquí le vamos a llamar local transform. Perfecto. Vamos a hacer local transform. Primero vamos a calcular la dirección, como hemos calculado antes. De hecho, aquí nos lo pone, aunque está invertido. Menos local transform. Perfecto. Así tenemos un vector director hacia lo que estamos siguiendo. Y posteriormente hacemos local transform punto position más igual la dirección follower component speed, y nos falta el delta time. Public float delta time, que lo vamos a introducir aquí. Perfecto, y ahora vamos a poner el job. Para hacer el job, 3/4 de lo mismo. State.dependency new, y vamos a poner follower movement job. Aquí vamos a poner el delta time, no es el time, sino que es el system API.time.delta time. Y finalmente hacemos un schedule de la dependencia. De esta forma ahora tenemos en 3 jobs distintos usando el sistema de component lookup para poder ver los componentes de otra entidad durante un job. De la misma forma, si quisiéramos acceder a sus dynamic buffers, por ejemplo, ya queremos ver su lista de destino o sus distintas posiciones en un spline, o queremos leer sus cambios que ha tenido en un dynamic buffer, podríamos usar, por ejemplo, el dynamic buffer, el buffer lookup. Buffer lookup. Y le pondríamos el tipo de lookup que queremos. Por ejemplo, un lookup de bullet, spawned bullet. Spawned bullet. No existe, pero pongamos que tenemos un registro de las balas que ha spawneado una unidad y queremos saber dónde están todas sus unidades, todas sus balas. Así podríamos acceder a ellas. Vamos a comprobar que esto funcione. Vamos a quitar los options que no se necesitan y vamos a ver que esto esté funcionando. Podemos ver que cuando le damos al play, esperamos que se recargue el dominio, y cuando le damos al play, vemos que el sistema funciona de la misma forma, pero funciona con component lookups. Estamos paralelizando en distintos jobs todo el sistema. De hecho, esto lo podemos ver en nuestro Analytics Profiler, y si paramos cualquier frame, por ejemplo, por aquí, podemos hacer zoom, vamos a ver dónde está el update de las scenes, aquí sería el rendering, aquí estarían los updates. Vamos a ver, a lo mejor son tan pequeños que ni se ven, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Podemos ver que aquí se encuentra en el thread principal, en el main thread. Tenemos el sistema de movimiento. A ver, este es el lookup follower system. Aquí tenemos el, a ver, este de aquí, este es el health system.
Este no es. Vamos a ver dónde puede estar. En este job de aquí, a lo mejor está en otro. Ven, aquí está vertical, recalculate. Aquí tenemos en un job aparte el circular movement job que se está ejecutando. Posteriormente tenemos el follower movement job que, disculpe, aquí tenemos el update target position que nos permite saber que se ha actualizado la posición del follower, del objeto que estamos siguiendo, y finalmente tenemos un job de actualizar las posiciones de los followers. Vemos que en total todo esto no dura más de 0,004 milisegundos, por lo tanto es muy rápido. Y con esto podemos ver cómo funcionan los component lookups y básicamente es la forma con la que podemos acceder de forma arbitraria a componentes en otras entidades. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier duda en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.